¿Qué tal, José María? Me da una alegría enorme verte allá con este paisaje tan bonito. Se escuchan tantos pájaros. Estás en Calafquén, dijiste, ¿no? Sí, estoy en Calafquén. Un Bueno, gusto también poder conversar contigo. esto es Friendship Vivo, en vivo desde Calafquén, entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos conversando con José María Fuentes en torno a su libro Vocación y Misión Laical, editado por la editorial Patris. José María, en las cápsulas anteriores hemos estado recorriendo lo que es la vocación del laico, luego nos hiciste una pequeña introducción a los campos de acción que tenía el laico, donde estaba llamado a evangelizar toda su cultura, tanto al interior de su casa como en todos los ámbitos donde le toca también desarrollar un trabajo fuera de ella. Hay uno de estos ámbitos que es, digamos, como que el natural que uno le sale cuando lo piensa, y al principio, donde tiene que el laico desarrollar su vocación, que es al interior de la iglesia. Pero tampoco es un ámbito tan fácil, porque tenemos también una iglesia que lleva años de tradición, donde ha estado un poco gerenciada por el párroco de turno, estamos hablando en la parroquia, por ejemplo, que a veces la toma como parte como de su propiedad y no sé si no le acomoda mucho que el laico esté metiéndose a participar mucho con él, o hay otros que están fascinados. En estos escenarios, pongámonos en aquel de cuál no le gusta tanto. Eh, ¿Cómo viene siendo esta? ¿Tú crees que la iglesia en el fondo está como preparada para acoger a este laico que quiera desarrollar su vocación también al interior de la iglesia? El Papa Juan Pablo II, después de un sínodo, sacó una exhortación apostólica que se llamaba Christi Fideles Laici, donde de alguna forma introdujo este tema de la participación del laico en la iglesia. No lo introdujo, lo desarrolló más bien. Yo creo que fue muchos años después del concilio, más o menos unos 20 años después del concilio, y apuntaba a clarificar esta relación no siempre fácil y de repente conflictiva, en los dos sentidos, o sea, no porque solo los curas hagan cosas no adecuadas, sino también los laicos, las relaciones entre ministros y laicos. Y desarrolló desarrolló una idea con tres como grandes ideas, en mi opinión, o sea, que es decir que el laico participa en la iglesia misterio, en la iglesia comunión y en la iglesia misión, definiendo el papel del laico y también diciendo que es un papel que se complementa con el papel de los ministros. Después de responderte esto, o sea, de desarrollar un poco esto, te voy a responder también lo que a mí me parece esto que tú Ujú. cuentas en relación a los ministros, que es un tema súper delicado en el mundo de hoy. ¿Cómo participamos en la iglesia misterio? Participando en el misterio de la salvación. Nosotros nos incorporamos por el bautismo a Cristo y eso nos entrega una participación en el misterio de la salvación. Y eso nos hace participar en el misterio de la iglesia. La iglesia es la continuadora de Cristo a lo largo de los siglos y nosotros a través del bautismo nos incorporamos a Cristo y a la iglesia. Después, participando en algo que nos referimos en la cápsula anterior, que era en el oficio sacerdotal, eh, profético y real de Cristo. Nosotros los laicos participamos en esta iglesia misterio. Recuerdo que los tres puntos que señaló el Papa era iglesia misterio, iglesia comunión e iglesia misión. Participamos en esta iglesia misterio participando eh, como sacerdotes, profetas y reyes, al igual que Cristo, en nuestra función propia del laico, que es hacer eso directamente hacia el mundo. No me referiré demasiado a esto porque ya hablé de eso mismo en la cápsula anterior, pero es un tema bastante central. O sea, en el tema sacerdotal nos ofrecemos nosotros y el mundo. En el tema profético anunciamos la salvación de Cristo frente a las realidades seculares y frente a toda la realidad. Y en lo real, Dios nos invita a participar en el desarrollo de su reino. O sea, participamos de alguna forma en la función de Cristo Rey, que es el Rey del reino de Dios. Entonces nosotros nos integramos, participamos en eso, difundiendo, creando, desarrollando el reino de Dios.
Respecto a la iglesia comunidad, que además este problema que atañe mucho al problema que tú dijiste, primero la iglesia somos todos. La iglesia no son exclusivamente los curas, los obispos, el papa. Obviamente ellos son parte de la iglesia y son la jerarquía de la iglesia, que son los ministros de la iglesia elegidos por Dios para servir al pueblo de Dios. Pero iglesia somos todos. La iglesia son ellos y nosotros. En esto hay diversidad de carismas, tanto desde el punto de vista que estamos hablando de los ministerios, como también diversidad de carismas entre uno y otro. Cada uno tiene su vocación, a cada uno Dios lo eligió para entregar algo a los otros. Y también existen carismas como los movimientos, o sea, en el caso nuestro, por ejemplo, el movimiento de Change, o sea, la iglesia está llamada a ser una comunidad de personas que son diferentes, que todas tienen la misma vocación, la vocación cristiana, la misma vocación a participar en la iglesia, pero que son diferentes porque tienen funciones diferentes y porque tienen carismas diferentes. Y finalmente, el otro tema es la iglesia misión, que desarrolla el Papa en esa exhortación, que él habla más bien de la evangelización, que es llevar a Cristo a todas las realidades. Y en eso los laicos tienen una función especial en llevarlo a las realidades seculares, a las realidades de todos los días en el mundo, a través del trabajo, a través de la actividad social, en el sentido amplio, de la actividad de servicio, etc. Campos especiales en este campo son la cultura, lo que configura nuestro mundo de valores y percepciones, y también el campo del servicio, la política y la economía, el primero que dije es la cultura, segundo el mundo del servicio, y tercero la política y la economía, porque son las cosas que de alguna forma estructuran toda nuestra vida, por decir así, desde un mundo más externo. O sea, en la política y en la economía se deciden todas aquellas cosas que son en general obligatorias para todos nosotros. Entonces, es un campo especial en que existe un llamado a evangelizarlas, a que ellas se estructuren según el querer de Dios. Y otro campo que él nombra en forma especial para los laicos, aunque, bueno, esto tendría que explicarlo, es la familia. Cuando digo él, digo el Papa, en el fondo porque me he referido bastante en esta cápsula a ese escrito del Papa, que es muy interesante en este contexto, en cómo operan o cómo funcionan laicos y ministros al interior de la iglesia en esta misterio, comunidad y misión común, pero que al mismo tiempo es diferenciada. Campos que se mencionan en forma especial: el testimonio, el anuncio de la palabra, la acción, la configuración del mundo según el querer de Dios. En mi opinión, eso es un tema súper central para los laicos. Y la oblación. Esto es, no todo, o sea, una gran parte de nuestra vida no es fácil. Y de repente a algunos de nosotros les puede tocar vidas muy difíciles en su mundo del trabajo, muy difíciles en otros mundos también. Ahí la pregunta es, o sea, no la pregunta, es la entrega de uno como, en el sentido de la oblación, como víctimas, es la palabra, aunque a mí no me gusta mucho la palabra, pero entrega el sufrimiento a Dios, el sufrimiento que significa nuestra actividad laical en el mundo. O sea, en resumen, nosotros participamos como laicos en esta realidad de la iglesia, que es la iglesia misterio, la iglesia comunidad y la iglesia misión. Ahora, yendo al caso concreto, aunque hablé bien largo, yo creo que muchas veces hay sacerdotes que no se ubican bien en el tema. O sea, no se ubican bien en su relación con los laicos, no los tratan con la dignidad suficiente, de repente se creen dueños de fondo. Y también está el tema que todos tenemos, laicos y sacerdotes, por el poder. O sea, aquí en el tema del poder, no, yo tengo el poder, yo soy cura. Mal eso. Sí. Oye, José María, y en esta línea, dado que estamos también en esta Schoenstatt Vivo, bajo el carisma de nuestro padre José Kempeny, ¿cómo ves tú de encendido a los schoenstattianos para dar respuesta a este
Mira, el padre José Quentini se comprometió frente a Pablo VI a hacer vida el Concilio Vaticano II. En el fondo dijo, poco menos que dijo, aquí tienen a la familia de Schoenstatt, no te preocupes, el Concilio Vaticano II va a hacerse vida de todas maneras. Llevamos varios años y encuentro que todavía estamos bastante al debe. ¿Cómo en tus vastos años de participar en Schoenstatt ves tú a la familia de Schoenstatt como para dar respuesta a esta participación del laico con la Iglesia? Yo creo que la familia de Schoenstatt tiene una gracia, que es la experiencia religiosa. O sea, en general la experiencia, en Schoenstatt existe una fuerte experiencia religiosa. O sea, se participa en esto de la iglesia misterio bastante profundamente. Aunque de repente, bueno, lo puedo decir con claridad, empiezan a hacerse como campañas de cosas, de hacer cosas religiosas como rosario, oraciones de este tipo, contarlas, etcétera, que no hay una participación tan clara en esto de la iglesia misterio. Pero en general, los schoenstattianos en nuestra experiencia en el santuario, con la Madre de Dios, y también en general la experiencia eucarística nuestra, nos hace participar muy profundamente en la iglesia misterio. Pero muchas veces vivimos como en la santidad, una cierta vida religiosa, una cierta vida comunitaria, pero no una vida de servicios a otros, tanto dentro de la iglesia como en el mundo. Y ahí tenemos que dar un salto, tenemos que, o sea, es parte de nuestra misión, es parte de nuestra misión servir a otros y darle un servicio a la iglesia y al mundo como laicos. Y yo creo que en nosotros tenemos una riqueza en nuestra espiritualidad laical. O sea, nuestra espiritualidad schoenstattiana es muy adecuada para los laicos, muy adecuada. Porque no significa poder trabajar, enfrentar el mundo, etcétera, a la luz de la fe práctica. O sea, en un diálogo con Dios de la vida en todos los días y en todas las situaciones. Y eso nos lleva a dar respuesta. Si es que lo hacemos. Si es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y después a luchar por realizar aquello a lo cual nos ha invitado. Maravillosa. Otra bonita invitación que nos dejas para la próxima cápsula, José María, entonces, pues, que como schoenstattianos nos pongamos las camisetas y realmente podamos regalarle este carisma que nos dio el Padre Quentini, esta relación horizontal y vertical, este llevar al Dios del cielo a todos los días y todos los días llevárselo también a Dios. Muchas gracias, José María. Nos vemos en un próximo encuentro y que sigas veraneando. Muchas gracias a ti.